Génesis 46. Vamos a leer este capítulo, así podemos entender bien lo que está hablando. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre. Ustedes. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Isaacar: Tola, Fua, Job y Simrón. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina, 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Y los hijos de Aser: Imna, y Sua, y Sui, Bería, y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería: Eber y Malquiel. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob: José y Benjamín. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ehi, Ros, Mupim, Upim y Ard. Los hijos de Dan: Usim. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y cuando Faraón os llamare
y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Una manifestación muy interesante. Pero en esta mañana quiero que nosotros podamos concentrar que la gracia de Dios restaura. La gracia de Dios restaura. Y es mi meta que cada creyente pueda entender que hay gracia suficiente en Cristo. Y que cada uno decida vivir su vida bajo la gracia de Dios cada día. Y si tú no eres creyente, que entiendas en esta mañana que el pecado te condenó a una eternidad sin Cristo y que es por la gracia de Cristo que puedes tener perdón de pecados y vida eterna en esta mañana. ¿Qué significa gracia? Una definición muy simple. Un favor no merecido o inmerecido. Y esa palabra gracia es la que se va a manifestar desde el capítulo 45, cuando José se revela a sus hermanos. Él va hablando de la gracia de Dios sobre su vida. Y él les dijo, no fueron ustedes los que me enviaron, fue Dios que me envió delante de vosotros, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y después en el versículo 7 vuelve a repetir, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Así que José, cuando él se manifiesta a sus hermanos, en vez de dejar que el odio y la amargura brotara de su corazón, ¿qué hizo José? Mostró a Dios y su gracia sobre su vida y cómo Dios le ha preparado, cómo Dios le ha guiado para que en ese momento él pudiera ser, como él dice acá, padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernador de todo un país. ¿Para qué? Para preservar la vida de ¿quién? De un pueblo insignificante, como fue Canaán. 70 personas. Todo lo que José pasó para salvar a ¿cuántas personas? 70 personas. Él tenía a cargo millones de egipcios, pero Dios tenía en mente un pequeño grupo, que Dios sabía que este grupo, si no mandaba a José, ellos iban a morir. Y Dios quiso salvar a su nación, a su pueblo Israel. Y Dios usó toda una circunstancia en la vida de José. Nosotros hemos estado estudiando todas estas semanas cómo sus hermanos le odiaron, lo vendieron, se olvidaron de él. Pero Dios no se olvidó de José. Y continuamente la gracia de Dios estaba sobre José. Donde él iba era bendecido. Lo que él hacía, donde él ponía su mano, estaba la mano de bendición de Dios. Y José pudo entender que la gracia de Dios estaba sobre su vida. Y cuando llegó el momento culminante en su vida de ver a sus hermanos, en vez de que salten odio, en amargura, ¿qué hizo José? Los perdonó. Qué hermoso. Esta terminación de esta historia, ¿no? O esta continuidad de esta historia. Llegó la situación ya a su punto crítico. Los hermanos vieron a aquel a quien ellos han odiado desde su juventud, lo han vendido. Vieron a aquel de quien engañaron a su padre, Jacob. Le dijeron a su papá que un animal salvaje destrozó y mató a José. Vivieron con esta mentira por 22 años, como hemos visto. Y ahora ya la verdad ha salido a la luz. José se manifestó nuevamente en el capítulo 45 a sus hermanos. Ahora les manda a buscar a su papá. Ya no hay más
secretos. Ellos tienen que ir y hablar con su padre y decirle que José vive y José quiere que vayas. Ahora imagínense Jacob, que por 22 años ha vivido engañado por sus hijos. Y de repente vienen y le dicen, ¿sabes qué? José vive. ¿Ustedes creen que él les creó? No les creó. Pero cuando él vio los carros que mandó José, él estaba dispuesto a ir. La amargura, el odio y el resentimiento estaban a la puerta, estaban golpeando a la puerta de los corazones de todos aquellos engañados, para obrar en ellos, para controlar en ellos, para decir esto es el camino que debes seguir. Es allí, cuando estaban en ese punto crítico, que la gracia entra en escena, la gracia de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la gracia de Dios? Vamos a Tito capítulo 2, un rato. Tito capítulo 2, versículo 11, ¿qué dice? Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿Y qué enseña la gracia de Dios? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios, ese favor inmerecido, ese favor que nadie merecía, la gracia entró en escena. Y es lo mismo cuando el mundo estaba perdido, totalmente condenado, ya sin esperanza de Dios. ¿Quién entra en acción? La gracia de Dios. Dice Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando tu vida está sin esperanza, cuando tu vida está como perdido, ya no hay solución, es allí donde la gracia de Dios entra en escena y te ofrece perdón. La gracia de Dios ofrece salvación a todos los hombres. Pero no solamente ofrece salvación, la gracia de Dios nos enseña a qué, a renunciar ¿qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuál era el deseo del corazón? ¿Cuál es el deseo mundano que viene a nuestro corazón? El hecho de odiar, el hecho de resentir, el hecho de amargarnos. Pero la gracia de Dios nos enseña a renunciar a estas cosas. Y la gracia de Dios nos enseña a vivir en un mundo corrupto como sobria, justa y piadosa. Y justamente la palabra justa significa hacer lo correcto, hacer lo que es recto delante de Dios, hacer lo que es lo correcto en la vida, tomar la decisión correcta. De eso se habla de una persona justa, una persona que está tomando decisiones correctas, que sabe cuál es el camino correcto y lo escoge y lo sigue. Ahora podemos entender cuando el apóstol Pablo dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. No es que la gracia nos da licencia para pecar, para tener más gracia. No, cuando el pecado estaba reinando, cuando el pecado pensó que ya tenía todo el imperio, que ya tenía toda la autoridad, la gracia de Dios sobreabundó, fue mayor la gracia. Y la gracia envió a Jesús a este mundo. Primera de Corintios, capítulo 10. Y el versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
¿Entendemos? Todas las tentaciones que vienen a nuestra vida son humanas. Pablo dice acá, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis que resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que da la salida, la gracia, para que podáis soportar. Cuando viene la tentación a tentarnos, a dominarnos, Dios provee una salida. La tentación vino a Jacob de no creer a sus hijos. Ya le mintieron 22 años. Pero cuando él vio los carros de Faraón, él decidió creer. Y él tomó la decisión de abandonar Canaán, de salir de Canaán. Volvamos a nuestro texto. Génesis 46. Observen conmigo los primeros versículos. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. ¿Y qué es lo primero que hace cuando él llega a Beerseba? ¿Qué dice ahí? Y ofreció sacrificios. ¿A quién? Al Dios de su padre, ¿quién? Isaac. Este era una característica en la vida de Jacob. Una característica que le acompañó toda su vida. Siempre él ofrecía sacrificios al Dios de su padre. Donde él iba, lo primero que hacía, ofrecía sacrificio. Ofrecía un sacrificio de adoración a Dios. Y observe versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Ahora, recuerden, ¿cuántos fueron con Jacob en total? 70. Primero dice 66 y después dice 70. ¿Qué? ¿Se confundió? No, porque ya estaba en Egipto, ¿quién? José y sus 2 hijos, ¿no? Y Jacob también estaba ahí contado. Entonces 70 personas en total entraron al pueblo de Egipto para morar ahí. Ahora Dios aparece a Jacob y le dice a Jacob, Jacob, no tengas miedo. El hecho de que Jacob hizo un altar y ofreció sacrificio era para buscar de Dios. Dios, mi corazón está diciéndome para que vaya, pero Dios, ¿es esto lo que tú tienes? Y Dios le dice, sí, anda. Y no solamente Dios le dice anda, porque le dice ahí, porque allí yo haré de ti que una gran nación. Dios le promete que en Egipto Dios iba a ser una gran nación de estas 70 personas. Versículo 4, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. En otras palabras, yo voy contigo, yo te voy a sacar y vas a morir en Egipto. Dios le dice de antemano, vas a ver a José, vas a estar con José y sus manos van a cerrar tus ojos cuando tú fallezcas. En otras palabras, vas a morir al lado de tu hijo amado. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado, y tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto. Jacob, ¿y quién más? Y toda su descendencia consigo, todos sus hijos. Y después la Biblia pasa a mencionar nombre por nombre a cada uno de sus hijos y las descendencias de ellos. Dios le apareció en sueños
Y Dios le confirma que Él estaría con él en todo el trayecto, en todo su tiempo en Egipto. Pero la tentación de amargura y de rencor no solamente vino a Jacob, sino también vino a José. José, cuando vio a sus hermanos, recordó todo lo que ellos le hicieron. Y él tenía todo el derecho de poder odiar a sus hermanos. Él tenía el derecho de estar resentido con ellos, porque ellos le han fallado, ellos le han decepcionado. Y a veces en la vida, cuando alguien nos decepciona, nos sentimos tan mal, nos sentimos tan dolido, que pensamos que tenemos el derecho de guardar odio, de guardar resentimiento y de sentirnos mal. Pero José tuvo una salida. Vino la tentación, pero al mismo tiempo Dios le dio la salida. ¿Cuál fue su salida? Fue de ver quién es Dios. ¿Se acuerdan? No me enviasteis vosotros acá, sino ¿quién? Dios. Él puso sus ojos en Dios. Él puso sus ojos en lo que Dios estaba haciendo. Dijo, mire, Dios me ha puesto por padre de Faraón, gobernador de su casa, príncipe de todo el pueblo de Egipto. Toda una nación depende de mí. Pero mi meta principal es de que Dios me envió. Dios hizo todo esto para preservaros la vida a ustedes. Él no solamente vio un pequeño cosa que Dios estaba haciendo, vio todo el panorama. Dios está preservando al pueblo de Israel. Y en vez de dar lugar al resentimiento, a la amargura, al odio, Él buscó a Dios y vio la obra de Dios y cómo Dios le estaba usando a él para salvar a toda una nación. Él se mantuvo fiel en la gracia de Dios. ¿Qué hizo con sus hermanos José? ¿Ustedes se acuerdan? Los alimentó, les dio gratis, comida gratis. Después acá Él los trae a Egipto. Los ubica en Gosén, que era la mejor zona para ganadería en Egipto. Los presenta ante el faraón. Y después cuida de ellos hasta su muerte. Ahora les pregunto, ¿sus hermanos merecían eso? No. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Eso es gracia. Las personas que nos ofenden, las personas que nos decepcionan, ¿merecen nuestro buen trato? No. Pero si nosotros decidimos dar un buen trato, eso es gracia. Así que todos nosotros pasamos por este momento de tentación. Cada uno somos tentados ante situaciones difíciles que la vida nos trae. Sea que nos ofenden, sea que nos decepcionan, sean que nos han herido. Esa situación de la vida viene a nuestra vida para tentarnos y decir, tú tienes el derecho de odiar, tú tienes el derecho de resentir y tú tienes el derecho de amargarte porque te han ofendido. Y nos sentimos ofendidos. Y pensamos que es nuestro derecho de sentirnos así. Pero la salida que Dios nos provee ante este pecado es apropiarnos de la gracia de Dios. De recordar que hay gracia donde abundó el pecado, sobreabundó que la gracia. Que la gracia es mayor que el odio, que el resentimiento y que la amargura. Y número 2, decidir perdonar y no permitir que la ofensa ahonde más la herida y el dolor en nuestro corazón. Tenemos dos opciones, ¿no es cierto? De poder apropiarnos de la gracia de Dios y perdonar, o permitir que esa ofensa vaya cavando en nuestro corazón y vaya trayendo más dolor y abriendo más la herida. Y sentirnos mal y decir, bueno, porque me han tratado mal, porque me han decepcionado, por eso estoy así. José, Jacob,
que fue engañado. Tenían todo el derecho de poder sentirse así, pero aún ellos tuvieron que luchar y batallar con este deseo del corazón, con esta parte, como dice el Tito, la impiedad. Jesucristo fue la persona más ofendida, ¿o no? Jesucristo cometió pecado, hizo algo mal, pero ¿sabe lo que le hicieron los pecadores? Le golpearon, le escupieron, le bofetearon, se burlaron de él, le metieron látigos hasta abrir su carne. Después lo crucificaron, lo hirieron. Pero ante todas estas ofensas, ¿cuál fue la actitud de Jesús? ¿Se resintió? ¿Se amargó? ¿Empezó a odiar? Permíteme leerte lo que dijo Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora dime si eso no es gracia. Dime si eso no es vencer la amargura en un momento tan caliente, en un momento tan crítico. Ese fue el momento que atravesó José cuando vio a sus hermanos. Esa herida grande que estaba sanando abrió. Y el pus empezó a salir y él podía haber dicho, ya ahora es mi momento de hacerles pagar por lo que ellos hicieron. Pero en vez de eso, ¿qué hizo él? Les dio de comer, los alimentó, los cuidó, les dio lo mejor, la tierra de Gosén. Pudo haber dicho ahora, porque me han tratado mal todos estos 22 años, que se vayan a vivir en el lugar más árido de Egipto. No, él les dio lo mejor. La gracia nos da siempre lo mejor, aunque nosotros no lo merecemos. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Observen conmigo versículo 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello, ¿qué dice ahí? Largamente. Ahora José tenía dos opciones, ¿no es cierto? Podía haber visto a su padre y empezar a decir, mira papá, como mis hermanos me han tratado esto, lo que me hicieron esto, y podía haber botado toda esa amargura de su corazón. Pero ¿sabe lo que hizo? Lloró. Lloró de emoción seguro, pero también lloró para mostrar de que su corazón ya no había heridas de lo que ellos hicieron. Fueron 22 años que él no vio a su papá. Y ahora lo ve ancianito ya, en sus últimos tiempos. Y ese encuentro de Jacob con José era el momento crucial, donde la tentación vino a invadir a cada uno de ellos. Pero la gracia de Dios fue mayor y la gracia de Dios quebró allí cualquier pecado que sus hermanos hayan hecho. Cualquier mentira que ellos dijeron. Allí Dios rompió el corazón de Jacob y de José. Pudieron llorar. Jacob y José pudieron decidir odiar para siempre o perdonar para siempre. Ellos decidieron ¿qué? Perdonar. ¿Cómo sabemos eso? Vaya conmigo un ratito a Génesis 50. Versículo 15. Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron que quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José,
te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Y José qué hizo? ¿Por qué lloraba? Porque ellos todavía no entendieron que él ya les perdonó. Ellos se sintieron indignos del perdón. Ellos se sintieron de que ellos no merecían tal gracia, tanta gracia. Dice también, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Se sentían indignos de que José pudiese perdonar tanto, porque ellos odiaron tanto. Pero la gracia de Dios invadió el corazón de José. Cuando él vio a su padre, dice ahí que lloró y lloró largamente sobre su cuello. Y cuando él vio a sus hermanos en Génesis 45, lloró. Cuando él vio a su papá, lloró. Cuando él escuchó el relato, lloró. Porque la gracia de Dios invadió su corazón. Y él decidió perdonar. Y no solamente él liberó su alma. El llanto liberó el alma de Jacob y de José de la amargura. Y trajo gracia abundante, no solo para perdonar a estos hombres, sino para tratarlos bien. Y nosotros decimos, pero ya yo puedo perdonar, pero tratar bien, eso es gracia. Porque eso libera tu corazón de cualquier amargura. Por eso Jesucristo dice, si alguien te golpea un lado de tu mejilla, dale el otro lado. Por eso Jesucristo dijo, orad por los que os maldicen. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, vas a tener que perdonar. Vas a tener que tratar bien. Tú no puedes orar por tus enemigos. Porque si oras en amargura, lo que va a salir de tu corazón va a ser amargura. Dios mátalos, Dios bórralos del mapa. Dios, que no, mis ojos no vean tanta maldad. Queremos que Dios mate a nuestros enemigos. Pero Jesús nos enseñó para qué? Amarlos y orar por ellos y bendecirlos. Eso es gracia. Él mostró gracia en la cruz. Y Él quiere que nosotros mostremos gracia ante estas personas, a tales personas. Volvamos a Génesis 46. Observe cómo los trató. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. José los trató bien. José les mostró gracia. ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Cuál es tu situación? ¿Por qué dolor estás pasando tú? ¿Por qué? ¿Cuál amargura? ¿Cuál es tu amargura? ¿Cuál es tu resentimiento? ¿Te es difícil perdonar porque te han decepcionado? Y perdón no es solamente ya le perdono, pero ya voy a tratarlo duramente para que sepa lo que ha hecho está mal. José podía haberlo hecho. Pero José dijo, voy a llevarles ante Faraón y esto es lo que van a decir a Faraón. Hasta los instruyó lo que deberían decir delante de Faraón. ¿A quién odias y a quién no quieres perdonar? Libérate de esa amargura por medio de la gracia de Dios. Las personas que nos ofenden
no esperan gracia. Saben que son merecedores del juicio y eso es lo que los hace más duros de corazón. Saben que han hecho mal, saben que tú les vas a juzgar y eso hace que su corazón se pone más duro contra ti. Pero la gracia libera. La gracia de Dios libera nuestro corazón de la dureza, del odio, del resentimiento, de la amargura. Observe Mateo capítulo 5 conmigo. Mateo capítulo 5, versículo 38. ¿Cómo era la ley y cómo es la gracia? ¿Oísteis que fue dicho? ¿Qué dice la ley? Ojo por ojo. Si te han sacado el ojo, sácale el ojo. Si te ha roto un diente, rómpele un diente. ¿No es eso lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos? Mira, si alguien te toca, métele una derechazo para que aprenda. Muchos padres enseñan eso a sus hijos, ¿no? Cuando vas al colegio y si te quieren pegar, tú métele golpe primero antes que te peguen. ¡Hazte hombre! La ley dice eso. Pero yo os digo que no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también. Duro, ¿no? ¿No? Si te meten un cachetazo en la parte derecha, dile, oye, te faltó otro. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Qué dice la ley? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo que amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora dime si eso no es duro. Claro que sí. Pero el Señor Jesús nos está enseñando. Ahora lo dice, mira por qué. ¿Para qué lo dice? Para que seáis ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora fue una cosa para Jesús decirlo y después estar en la cruz y ver todo lo que ellos le hicieron. Y Él ahora ponerlo en práctica. ¿Y qué dijo Él? Padre, perdónanos. Porque no saben lo que hacen. Él lo manifestó a través de su vida. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos o los incrédulos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros diferentes. Sed pues vosotros ¿qué? Perfectos. Sed pues vosotros ¿qué? Maduros. Impacten de una forma diferente. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! Esto sí que es tremendo, ¿no es cierto? En esta enseñanza, Jesús apela al perdón y al amor. Pero no a los que nos aman, sino a los que no nos aman, a nuestros enemigos. Perdón de remover de tu corazón la amargura, amor, decidir hacer algo bueno por la persona ofensor. Perdón más amor es igual a gracia. Perdón más amor es igual a ¿qué? Gracia. La gracia
nos libera. Pablo dice, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Nuestro corazón está inclinado a la impiedad. Nuestro corazón está inclinado a los deseos mundanos. El mundo odia a los que le odian. El mundo aborrece a los que le aborrecen. El mundo no muestra amor. Y la mundanalidad está impregnado en nuestro corazón. Y Jesús apela al corazón del Padre. El Padre que está en las luces. El Padre donde hay perfección. Y dice, si ustedes hacen como yo les digo, van a mostrar de que ustedes son ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. La gracia cambia a un creyente. Si hay creyentes que no pueden perdonar, no pueden amar, es porque todavía no han experimentado la gracia liberadora de Dios. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. La gracia nos enseña a renunciar al pecado. La gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. No es de que yo soy cristiano, pero todavía lo que pasa, pastor, tienes que entender, yo estaba mucho tiempo en el baile y ahora todavía quiero moverme un poquitito. Lo que pasa que mucho tiempo tomé, voy a dejarlo, sí, pero poco a poco. Lo que pasa que toda mi vida yo he sido inmoral y poco a poco voy haciendo mi camino para dejar. La gracia nos libera. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero también la gracia, dice Pablo, nos enseña a vivir en este siglo de tanto odio, en este siglo de tanto resentimiento, en este siglo de tanta amargura. La gracia nos enseña a vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Sobria, con una mente con conocimiento, de saber lo que dice Dios. La ley dice esto. Pero yo os digo esto. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, dijo Jesús. Yo quiero que ustedes aprendan a perdonar. Yo quiero que ustedes aprendan a perdonar a sus ofensores. Yo quiero que ustedes amen, hagan algo bueno para ellos. Por eso dice, no solamente sobria, sino justa, que significa hacer lo correcto. Y lo correcto es de vivir como el Padre quiere que vivamos. Pero no solamente sobria y justa, sino piadosa. Es decir, como hijos de Dios, cristianamente. El cristiano, la cristiana, tiene el poder de Dios para aplicar gracia en toda situación. Y cada vez que nosotros escogemos la gracia, vamos a mostrar de que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y no hijos de Satanás. Satanás nos ha tenido cautivo en su garra. Y su garra es de odiar, de hacer mal, de pisotear, de resentirnos, de odiar, de amargarnos. Esa es la obra de Satanás en nosotros. Pero Dios, a través de su gracia, quiere liberar nuestro corazón de estos pecados impíos que hay dentro de nosotros. ¿Cuál es tu situación en esta mañana? ¿A quién odias? ¿A quién no puedes perdonar? ¿A quién te es duro? ¿Qué debes hacer ante una ofensa, ante una herida, ante un dolor? Hay dos opciones. Para mi amigo Elvis, que le gusta eso. Hay dos opciones. Odiar y amargar. O perdonar y amar. Que significa mostrar y vivir la gracia de Dios. Dos opciones tenemos.
¿Odiar o amargarnos? ¿O perdonar y amar? Seguir amando como Dios quiere que amemos. Porque cuando nosotros amamos, matamos el orgullo. Porque si nos ofendemos es porque han ofendido mi orgullo, ¿no es cierto? Ay, me siento herido. ¿Por qué? Porque han tocado mi orgullo. Pero el orgullo también es pecado. El pecado trajo condenación a nuestras vidas. Pero para ti en esta mañana que nos visitas, el pecado te trajo condenación, te condenó. Pero Dios, por medio de Jesucristo, quiere perdonarte. Aunque tú no mereces ningún perdón por tus pecados. La gracia de Dios trae salvación de la condenación eterna. Jesucristo fue a la cruz por ti, por tus pecados. Y allí en la cruz Él murió en tu lugar, en mi lugar. Allí en la cruz Él derramó su sangre. Y su sangre quita nuestros pecados. Allí en la cruz recuerda que Él oró por ti. Él dice, Padre, perdónalos. No solamente oró por los que le estaban golpeando, por los que estaban burlando, sino por todos nosotros que éramos indiferentes. Había muchas personas alrededor de la cruz observando y con una actitud indiferente. Y Jesús oró por ellos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Dios quiere perdonarte de la condenación eterna. Por eso murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre. Fue sepultado y al tercer día resucitó de la muerte para darte a ti y a mí el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. La gracia de Dios libera. Liberó el corazón de Jacob, que Jacob pudo hablar con sus hijos y decir, vayan, hablen con sus hermanos. Perdonen ustedes también. Y recién cuando ellos vieron que José les habló, dice ahí, ellos lloraron o ellos hablaron con José. Ellos pidieron perdón. Ahí literalmente hemos leído, perdona ahora la maldad de los siervos de tu Padre. Cuando ellos experimentaron la gracia, estaban dispuestos a rendirse y aceptar el perdón. Ninguno de nosotros merecemos la salvación, pero Jesucristo quiso perdonarnos. Quiso darnos perdón, porque nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Solamente Dios puede ofrecer vida eterna. Pero cuando nosotros recibimos la vida eterna, Dios nos manda a perdonar y a seguir amando, a seguir haciendo lo que es lo recto delante de sus ojos. Vamos a orar.